Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Selma Alarcón y hoy les voy a explicar sobre la pandemia de la peste negra. La peste negra se dio en los años 1347 a 1353 en el siglo XIV. Las ratas son portadoras de la bacteria que a través de las pulgas han ido transmitiendo a los seres humanos. Esta bacteria es muy dolorosa y repugnante, llamada Yersinia pestis. Ocasionaba fiebres altísimas, tos, escalofríos, descendiendo la tensión arterial y dando un colapso multiorgánico. El sistema vascular se dilata y aparecen hemorragias, y en un segundo brote aparecen unas bubas amoratadas, lo que le da el nombre de peste negra. Estas bubas desarrollaban hasta el tamaño de una naranja, se hinchaban y luego reventaban. Estas bubas salían en las partes donde tenemos ganglios, en el cuello, las axilas, la ingle, y también tiene una variante que es mucho peor, la peste neumónica, que para esto ya no se necesitan las pulgas para su propagación, ya se ha convertido en viral. Voy a hablar un poco de historia para comprender la pandemia de la peste negra. A principios del siglo XIV, la civilización experimentaba un periodo de prosperidad. En Italia el comercio y la industria habían crecido en muchas ciudades. No hubo catástrofes naturales y era una época muy buena para Europa. De repente descendieron las temperaturas súbitamente y hubo una pequeña edad de hielo que terminó con las cosechas y sus años dorados habían llegado a su fin. Era como si hubiesen llegado los 4 jinetes del apocalipsis: hambre, plagas, guerras por doquier y muerte. Las guerras asolaron el continente. Los más afectados fueron los campesinos y los nobles hacían más fortuna. En ese tiempo, las tropas del rey Eduardo III vencieron a las tropas del rey Felipe VI. Pero el conflicto no había terminado ahí. Entonces comienza la Guerra Mundial de los 100 años de Alemania, entre Italia, Francia, Inglaterra y España. El Papa Clemente VI, en la Edad Media, era la autoridad máxima y dominaba a reyes y a campesinos, pero los habitantes comenzaron a criticarlos, porque los sacerdotes tenían concubinas, se paseaban con ellas, eran corruptos y mundanos. Los mongoles se trasladaban haciendo comercio de un lugar a otro, llevando artículos de lujo, especias, sedas y también la peste. Millones de personas estaban muriendo en la China, en la India y en el Islam, terminando con poblados enteros. Lo único que se podía ver eran cuerpos hinchados con bubas malignas. Los mongoles aprovechaban y les robaban a los muertos sus pieles y sus objetos de valor, y la peste nuevamente viaja con ellos. Los mongoles querían dominar la ciudad de Cafá, pero ellos se defendieron de su ataque y pasaron días y días, y los mongoles se dieron cuenta de que estaban enfermando y muriendo. Por esta razón agarraron a sus muertos y empezaron a catapultarlos dentro de la ciudad de Cafá para que estos también enfermen. Y así fue como se transmitió la peste a los europeos. Los historiadores creen que la peste viajó en un barco mercante. Su primera escala fue Sicilia. A medida que iban llegando los barcos, con pieles, tejidos y ratas con la peste, los habitantes encontraban debajo de la cubierta un cargamento de cadáveres y muy pocos supervivientes. La peste ya estaba en el lugar y los primeros muertos no tardaron en llegar. La peste se había extendido rápidamente, produciendo un brote infeccioso. Los habitantes descubren que la nueva enfermedad no solo era horripilante, sino también contagioso.
sembrando el terror en toda la ciudad. Su fe católica les hace pensar que están siendo castigados por Dios y suplican a la Santa Madre que pare esta enfermedad. Hacían una especie de procesiones donde caminaban kilómetros y kilómetros. La peste se extendió por Europa Occidente en un tiempo de 4 a 5 años. En ese entonces no había trenes, ni aviones, ni automóviles. Todos los viajes eran a pie o a caballo. La propagación fue muy rápida en los países de Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, España, Hungría, Escandinavia y el noroeste de Rusia. En Venecia empezaron a agonizar y a morir en una proporción de 600 personas por día. En Barcelona, el 60% de la población perece. En París, la mitad de su población muere. En Londres, buscaban enterramientos para casi 300 cadáveres al día. En Toscana, la mitad de la población era víctima de la peste. En el invierno de 1349, la peste llega a la península escandinava. 2 años después, alcanza Rusia y en Francia ya ha cesado después de aniquilar a la mitad de su población. Mientras la peste avanzaba y la gente moría, la sociedad se desmoronaba. Muchos historiadores afirman que hubo un 30% de mortandad, pero vieron que más bien fue un 50% o más. La mortandad en la clase alta era menos, porque ellos tenían posibilidades para transportarse. Los burgueses huían por el miedo, dejando a los pobres a su suerte, que vivían en la extrema pobreza, en casas hechas con techos de paja, con el ganado, sin ninguna higiene, la suciedad por todos lados y las ratas en el ambiente. En Italia, muchos sacerdotes se negaban a dar los sacramentos a los moribundos por temor al contagio. Ni siquiera las familias se apoyaban entre sí. El instinto de supervivencia era mayor y fueron tratados peor que los animales. Les arrojaban comida y bebida y los abandonaban. Hubo una gran falta de compasión en ese entonces. El padre abandonaba al hijo, la esposa al marido, un hermano a otro. La peste flageló al cuerpo y al alma, incluso la fe. Creían que era un castigo de Dios por la depravación y los pecados que habían cometido. Esto llevó a que algunos fanáticos se castigaran a sí mismos, en una brutal imitación al sufrimiento de Cristo. Era una histeria general. En cada aldea, en cada granja, hay un montón de muertos. El hedor era espantoso, por eso quemaban a los cadáveres y les echaban algo dulce. El médico del Papa, Guy de Chauliac, venció a la peste. Dijo en su diario que al final de la enfermedad tuvo mucha fiebre y una buba en la ingle. Estuvo enfermo casi 6 semanas y trató al absceso con higos, cebollas, levadura y mantequilla. Entonces redacta un minucioso catálogo de los síntomas del mal y de su progresión. Quería saber cómo actuaba ese demonio y quería dar con el origen, para escribirlo en su diario, en su obra llamada La Cirugía Magna. En Alemania, los flagelantes marchaban en procesiones. Eran hombres de 33 años, al igual que Cristo. Se maltrataban con látigos hechos de cuero y pinchos de hierro, y algunos tenían heridas terribles. Querían responsabilizar a alguien de la catástrofe que estaban viviendo, y se convirtió en una cacería de brujas. Se desahogaron con los inocentes, provocándoles increíbles baños de sangre. Ellos pensaban que esa sangre era sagrada, así que decidieron hacer milagros en nombre de Cristo y tomaron las iglesias, expulsaron a las prostitutas
y quemaron a los judíos. Así comenzó la persecución a los judíos. En Suiza, los cristianos pensaban que los judíos eran responsables de haber traído la peste, de envenenar los pozos, los ríos y de corromper el aire. Los torturaron, los descuartizaron, los degollaron y los quemaron vivos. En Francia, los cristianos reúnen a más de 2000 judíos y todos arden en la hoguera. Esto se repite en más de 15 ciudades de Alemania y Suiza. La gente ha sido envenenada por el miedo, por el odio y por la ignorancia. Esto se extiende más rápido que la peste negra. En Europa y en Francia y en Inglaterra al mismo tiempo, en muchas ciudades germanas ya no habían judíos, habían sido expulsados o asesinados. Muchos supervivientes han perdido tanto que se preguntaba si merecía la pena seguir viviendo. ¿Cómo comprender que de la noche a la mañana podrían pasar de la vida a la muerte? Muchos judíos se refugiaron en Polonia. En Italia, después de la peste, muchos se dedicaron a embriagarse, a saquear, a la violencia y a tener un comportamiento desordenado. Y otros continuaron con su vida sin perder la fe en Dios y en un nuevo futuro. En Italia, la mano de obra ya era escasa por la falta de habitantes. Necesitaban mano de obra para el comercio, para la industria, y esto es lo que les impulsa a construir máquinas que puedan ahorrar el trabajo, como la prensa y el molino. Hubo un gran cambio social después de la peste. El individualismo y la actitud crítica dieron paso al conocimiento del saber y de la cultura, hasta tener un nivel sin precedentes en la historia de Europa, como era el Renacimiento. En la actualidad existe todavía esta bacteria en los países de Arabia Saudí, norte y sur de África, y también en los Estados Unidos. Pero ahora se puede combatir esta enfermedad con antibióticos y si se detecta a tiempo, se puede curar. Pero ni aun con antibióticos sería capaz de hacer frente a las dimensiones de la peste negra que hubo en la Edad Media. Gracias.